Muchas gracias a todos. Creo que hace mucho tiempo que no me presentan con tanto entusiasmo, lo cual agradezco. Muchas gracias. Quiero invitar a todos a que se levanten tantito, que se estiren, que se echen un bostezo, porque seguramente se han estado aguantando. Los bostezos son así sabrosos. Y además, cuando podemos bostezar, hacemos una inspiración máxima, ¿verdad? Entonces hacemos, ay, que se estire el tórax, que se estiren los músculos. Muevan su cuello, muevan los brazos. Respiren 3 veces. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. A capacidad máxima. Ahorita Toñito nos va a explicar eso. La última, inhalen, exhalen. Ay, qué diferente, ¿no? Listo, vamos. Y quien quiera bostezar en cualquier momento es libre, ¿eh? Nadie va a juzgar a nadie, ¿ok? Porque todos tienen el mismo derecho, ¿de acuerdo? ¿Todos me escuchan bien? ¿En línea nos escuchan bien? De acuerdo. Bueno, esta semana me levanté pensando y dije, justo en una reflexión que tuve con un paciente, y el cual me decía, doctor, por primera vez no tengo que preocuparme en respirar. Y vean qué profundo es este mensaje, porque además nadie deberíamos de preocuparnos por respirar, porque la respiración es un proceso automático, es un proceso natural en el cual nosotros respiramos 16 a 20 veces por minuto. Nadie está pensando en, ay, me faltan 2, ¿verdad? Pero hay personas que sí se levantan pensando en cómo voy a estar hoy, cómo van a estar mis síntomas, cómo me voy a sentir, qué tanta dificultad respiratoria voy a tener, qué tanta medicamento de rescate tengo que utilizar, qué tan mal voy a estar, voy a terminar en el hospital o no. Esta caminito está peligroso, a ver si no hago el ridículo, a ver si no me caigo. Estos son mis conflictos de intereses y voy a dar una breve introducción antes de ceder la palabra a Toño, que nos va a dar un taller. Estamos muy aspiracionales, ¿eh? Queremos dar un taller de interpretación de espirometría y un taller de uso adecuado de dispositivos, porque la verdad es que nadie sabe usarlos. Esa es la realidad. Y luego se los damos al paciente para que los use y no los explicamos. Entonces, obviamente, eso implica muchos problemas. Entonces, vamos a apurarnos para poderlo hacer. Entonces, yo les quiero hablar un poco sobre el tema de asma y EPOC. Y ahorita pensando en asma, y sé que el asma es la principal enfermedad respiratoria crónica diagnosticada en la infancia. También hay, por supuesto, en adultos y que condiciona un problema obstructivo importante. Nosotros ahorita pudimos respirar muy bien y metimos y sacamos aire sin problemas, pero el paciente asmático y el paciente con EPOC no lo hace igual. Tiene una vía aérea remodelada y entonces en lugar de que sus bronquios estén grandotes, están chiquitos. Y están chicos, ¿por qué? Porque lo que está tapizado por dentro en el bronquio, que es la mucosa que nos recubre a todos por todos lados, está inflamada. Entonces tenemos la mucosa inflamada, tenemos la mucosa roja, tenemos la mucosa con incremento en la producción de moco, hay moco ahí estorbando. Y además, al lado de los bronquios, afuera de los bronquios, ¿qué tienen? ¿Qué rodea? ¿Qué tapiza el bronquio? ¿Qué hay? Unas fibras. ¿Qué son? Pues son fibras musculares, que además vienen como si fueran en cadena y en sentidos opuestos. Y si yo aprieto esas fibras, ¿qué creen que le pasa al bronquio? Se aprieta. Y si el bronquio se aprieta, ¿cómo respiraremos? Pues mal. Traten de ponerse un popote en su boca, tápense la nariz y empiecen a respirar por el popote. Así sentados, ¿respirarán bien, libre? No. Ahora, si con ese popote los pongo a caminar y a subir escaleras, ¿cómo se sentirán? Seguramente mal. Los pacientes con problemas obstructivos pulmonares no tienen esta capacidad de respiración plena como las que acabamos de hacer. Yo les dije, hagamos hacer una inspiración larga y sacamos. Ellos no. Un paciente con EPOC es un paciente que está sobredistendido y en el cual su capacidad inspiratoria está así, chiquita. Entonces, si mi capacidad inspiratoria es chiquita, yo solo voy a hacer esto. No hago esto.
Entonces, ¿cuál es la única manera de compensar si yo meto tan poquito volumen? Si tengo que meter un volumen, pues con frecuencia. Y entonces lo que voy a hacer es, y eso es lo que pasa con el paciente. Entonces, ahora entendemos por qué este paciente tiene tanta dificultad, por qué este paciente tiene tantas limitaciones para hacer sus actividades. Y estamos lejos de lo que dice aquí, de lo que es la estabilidad. Hoy las enfermedades respiratorias crónicas son enfermedades que lamentablemente progresan. Son enfermedades que lamentablemente van aumentando y empeorando con el tiempo. Y el poder lograr una estabilidad, un control de la enfermedad no es fácil. En términos de asma, es una materia bien complicada. Y les voy a poner un ejemplo que pasa casi todo el tiempo. Llega el paciente y es un paciente que tiene asma. Llega al consultorio y es que me siento mal. ¿Qué tiene el paciente con asma? ¿Qué dice, doctor? No puedo respirar. Siento que me ahogo. Aquí el pecho lo siento como oprimido y escucho un silbido. Hágame algo, doctor, me estoy muriendo. Le dan tratamiento, el paciente se lo toma, el paciente mejora, lo citas a la consulta subsecuente, a veces el paciente ya no regresa. Aquel paciente que sí regresó, le dices, ¿cómo vas? ¿Cómo tienes? Mira, tú tienes asma, tú necesitas un tratamiento de mantenimiento, te vamos a solicitar estos estudios y nos vamos a ver en 2 meses. Y en 2 meses el paciente se perdió. ¿Cuándo va a regresar este paciente otra vez? Cuando tenga otra crisis y otra exacerbación. Entonces, cuando eso suceda, vamos a decir, oye, ¿qué pasó, Juan? Nos vimos hace 6 meses, te dejé tu medicamento. Ah, es que me lo acabé y ya, como ya me sentía bien, pues ya lo dejé, ya no lo seguí. ¿Sí o no pasa eso? Y entonces tratamos al paciente solo por los síntomas, solo en el momento en el que el paciente se siente muy mal. ¿Eso será un control de la enfermedad? Es como si al diabético le decimos o al hipertenso, solo cuando tú tengas síntomas, te tomas tu pastilla. Si te duele la cabeza, te la tomas. Si no te duele, no te la tomas. ¿Estará bien? Solo si te excedes en tu comida, te pones tu insulina. Si no te excedes y comiste muy bien, no te la pones. ¿Estará bien? ¿Eso le aceptamos a un paciente diabético hipertenso? No. ¿Y por qué al asmático sí? ¿Por qué al asmático le permitimos? Una de las preguntas frecuentes del asmático es, ¿por cuánto tiempo me voy a tomar el medicamento? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en control? Esta mala percepción de que es una enfermedad crónica respiratoria que requiere un diagnóstico, que requiere un seguimiento. ¿Por qué razón? Porque tiene mal pronóstico. Lamentablemente los pacientes están distantes de estar con estabilidad de la enfermedad y lamentablemente la función pulmonar va empeorando conforme va pasando el tiempo. Y hoy representa el asma una de las principales enfermedades respiratorias que ocasiona temas de discapacidad. El paciente con enfermedad con asma puede terminar en urgencias, puede terminar en hospitalización, puede terminar en terapia intensiva y se puede morir. ¿A poco sí, doctor? Sí se mueren los pacientes de asma. ¿Alguien ha visto morir a alguien por asma? Yo sí. Y es bien lamentable porque son, fíjense, una vez estaba yo en el Hospital General de México y llega personal de enfermería y me dice, doctor, bueno, no a mí, pero doctor, a uno de los residentes, ¿le podemos pasar un ketorolaco al paciente de la 4? Sí, que te le duele algo. Sí, está bien, a la paciente. Se lo pasan, en cuestiones de minutos esa paciente se estaba ahogando. Era una paciente alérgica, una paciente asmática. La paciente empezó con una dificultad respiratoria tremenda. En cuestiones de minutos la paciente cayó en paro respiratorio. Se intubó, o sea, se salvó porque estaba en el hospital y al lado, a 10 metros, estaba la unidad de cuidados intensivos respiratorios. La intubamos, hizo un broncoespasmo tan severo que duró 2 días poderlo controlar. No había forma de quitarle el broncoespasmo. Ventilarla, el uso de ventilación mecánica fue extremadamente heroico porque no había manera de ventilar a la paciente. Los bronquios estaban así.
No había manera. Se salvó de milagro, pero terminó con traqueostomía, intubación prolongada, sobreinfección bacteriana, todo por un ketorolaco. Eso le pasa en la calle o en su casa, ¿qué creen que hubiera pasado? Se muere. Hoy el pilar del tratamiento del paciente, yo no sé si conozcan esta tabla, por supuesto no la alcanzan a leer porque ni yo la alcanzo a leer desde aquí, y menos esta que está bien opaca. Los de allá todavía pueden tener más chance, pero quizás lo de primera fila, pero el de allá atrás, si lo pongo a leer, yo creo que no le va a leer. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje principal de esto? Que el tratamiento, el pilar del tratamiento del paciente con asma es la combinación de un esteroide inhalado con un broncodilatador de larga acción. ¿Conocen esteroides inhalados? ¿Cuál? Fluticasona, beclometasona, budesonida, principalmente. Y lavas o broncodilatador de larga acción, ¿cuáles conocen? Salmeterol. ¿Cuál? Formoterol. ¿Cuál? Bilanterol. Perfecto. Entonces, la unión de estos dos medicamentos es lo que ha demostrado ser superior. ¿A qué? A casi todo. Entonces, si yo comparo, si trato a un paciente con un ICS LAVA, con esteroide y broncodilatador, versus solo el ICS, versus solo el esteroide, ¿qué es mejor? ICS LAVA. Si yo comparo el ICS LAVA versus el doble de la dosis del esteroide, ¿qué es mejor? ICS LAVA. Si yo comparo ICS LAVA versus un ICS más un antileucotrieno, como Montelukast, ¿qué es mejor? ICS LAVA. ¿De acuerdo? El pilar de tratamiento del paciente con asma es la combinación, pero es un tratamiento supervisado, un tratamiento proactivo, un tratamiento con un esquema de dosificación y que yo tengo que dar este tratamiento pues como se debe. Si es uno de cada 12 horas, pues cada 12 horas. Si es de una vez al día, pues una vez al día. Pero un día sí y un día no, pues no. Debe de ser constante. Este es el tratamiento proactivo. Y Gina recomienda otro que yo particularmente no estoy de acuerdo. El otro tratamiento que recomienda es un tratamiento a demanda. Es un tratamiento que dice, tú ponte el ICS LAVA cuando tú quieras, cuando tú lo necesites, las veces que lo necesites. Si no me creen, vean el documento, ¿eh? Así está. ¿Hasta cuántas dosis creen que permite la guía ponerse el medicamento todos los días? ¿Cuántas creen? ¿Una vez más? ¿Dos veces más? ¿Cuántas? ¿Hasta cuántas veces? Ya sé que no se lo saben, adivinen. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Pero cuánto? ¿10 veces más? Madre santa, ok. 4, 8. ¿Se imaginan un paciente echarse, estamos hablando de budesonida formoterol, 8 veces al día budesonida formoterol, ¿no? ¿Cuántas? 2. Bueno, pues no lo van a creer, pero la doctora casi latina. 12 veces al día. Te dice, tú ponte dos al día, pero si tú te sientes mal, ponte extras, hasta 12. Si yo veo un paciente que está con su dispositivo de budesonida formoterol y se lo está poniendo 12 veces al día, en mi mente aparecerá, ¿este paciente está bien controlado? ¿O este paciente está muy mal controlado? Es por eso que yo no apoyo esa situación, porque para mí fue tirar la toalla. Para mí fue el decir, el paciente no me hace caso, no se pone nada, pues que se lo ponga cuando quiera. Pero pues así le haríamos a todos, al diabético. ¿No te quieres tomar tu glibenclamida? ¿No te quieres poner tu insulina? Pues no te la pongas. Ahí nomás, si te excedes, te echaste un flan, ahí te pones tu insulina. ¿A poco no? Parece chiste, pero no lo es. Entonces ya estamos. ¿Cuál es el pilar del tratamiento del paciente con asma? Una unión de
un esteroide con un broncodilatador de larga acción. Ahora, si yo soy un paciente disciplinado, que uso mi medicamento, que sí me lo pongo como debe de ser, que mi doctor me enseñó a utilizar mi dispositivo y entonces ya sé usarlo bien. Porque ahorita Toño nos dirá cuántas veces y cuántas variantes de mal uso hay del dispositivo, ¿no? Hasta así. Entonces, supongamos que soy el paciente perfecto y que sí me lo sé poner. Lamentablemente, cerca de un 30% de los pacientes van a seguir sin control. Y eso está grave, porque el 70% van a estar bien, muy bien. O sea, de sus pacientes de 10, 7 van a estar muy bien si son disciplinados con su ICS-LAB. Si hay algún asmático aquí, si yo me pongo su medicamento y pues muy probable que caiga en ese grupo, y si me lo uso todos los días, no va a haber manera en que me diferencien de una persona sana versus una persona que tenga asma controlado. ¿Por qué razón? Porque si me hacen espirometría, salimos bien. Porque si hacemos una prueba de ejercicio, salimos bien. Porque si me hacen un test de síntomas, salimos bien. Pero hay 3 que no lo van a lograr. Es un 30% que persisten o con síntomas en la noche, o con síntomas en el día, o con necesidad de estarse rescatando. Entonces ese 30% es un paciente que va a requerir estar en una etapa más, en una etapa 4, en una etapa 5, en el cual ya 2 medicamentos no es suficiente, sino que hay que agregar un tercero. ¿Y cuál es este tercero? Es otro broncodilatador, es un antimuscarínico o un LAMA. ¿Han escuchado el término LAMA? Esta categoría de medicamentos lo que hacen es bloquean el receptor M3 y de esta manera lo que van a favorecer es que podamos disminuir los síntomas al mejorar la al disminuir o inhibir la broncoconstricción. Entonces el broncodilatador, el LABA, ¿se acuerdan? Ese nos abre y el LAMA nos previene la broncoconstricción. Entonces, si yo le doy 2 medicamentos que me ayudan a abrir el bronquio, ¿funcionaré mejor que uno? Sí. Tienen efectos sinérgicos y entre los dos hacen que el paciente se sienta mejor, respire mejor, que esa vía aérea esté menos apretada. Y eso es algo que abrió brecha desde hace mucho tiempo, Tiotropio. Tiotropio fue el primer LAMA que salió al mercado y que fue un medicamento de adición y a los pacientes con asma, pero es de adición, o sea, no se puede tratar un paciente con asma solo con LAMA. Debe ser un LAMA más un ICS-LABA, ¿de acuerdo? Eso se llama triple terapia. Y esa triple terapia, yo les quiero mostrar esta gráfica que a mí me parece impresionante. Esta es una triple terapia de fluticasona, umeclidinio, bilanterol, que a lo mejor han escuchado. Y esta triple terapia de fluticasona, umeclidinio, bilanterol, desde que iniciaron los pacientes, empezaron a mejorar y lograron al final mejorar hasta más de 400 mililitros de función pulmonar, que es una barbaridad. No hay un solo estudio que haya mejorado esa cantidad de mililitros en un paciente con asma. Y además esto favorece que el paciente no solamente mejore sus síntomas, todos los pacientes estaban aquí con ICS-LABA, al pasarlos y agregarles un LAMA, vean la cantidad de mililitros que mejoran, pero si además yo no solo le agrego el LAMA, sino que también le incremento la dosis del esteroide, porque hay 2 presentaciones de 100 y de 200, ¿va? Hago que no solo mejore casi 150 mililitros de función pulmonar, sino que disminuyo el riesgo de exacerbaciones en 37%. Y es que esas son las exacerbaciones o las crisis que hacen que el paciente termine ¿en dónde? En el consultorio, en urgencias o en el hospital, que termine con sensación de que me estoy ahogando. Yo les quiero preguntar, ¿alguien tiene aquí alguna enfermedad reumatológica de los que están aquí? ¿Nadie? ¿Ninguna? A lo mejor sí, no quiere decir, también puede ser. Pero Humberto, tú tienes artritis. Yo me acuerdo que me habías dicho. Piensen en cuál una enfermedad. Si ustedes tienen una enfermedad, piensen que tengan artritis reumatoide.
Y si ustedes tienen artritis y su doctor les dice, quiero que estés en remisión clínica. ¿Cómo se imagina, doctora, que sería eso? O sea, para decir yo realmente estoy en remisión, ¿qué debería tener? ¿Cómo deberían estar tus síntomas? ¿Presentes o ausentes? Ausentes. Si yo le hago un cuestionario, doctor, de control, ¿debería estar controlado o descontrolado? Controlado. Si yo le mido algo en sangre, un biomarcador, ¿debería estar en niveles normales o alterados? Normales. Y si eso se hace, eso existe en artritis reumatoide, en otras enfermedades, incluso en neoplásicas, estar en remisión. ¿Será posible pensar en remisión clínica en asma? Estaría genial. Como si yo tuviera asma o si mi papá tiene asma o si mi mamá tiene asma, ¿no lo quisiera yo ver sin síntomas? ¿No lo quisiera ver controlado? ¿No lo quisiera ver con exacerbaciones o sin exacerbaciones? ¿Con uso de esteroides sistémicos? ¿Sí? Porque este paciente con asma, ya no les dije eso, pero muchos pacientes con asma dicen, pues mire, yo voy, cuando me pongo mal me pongo mi diprospan, me dura más o menos un mes el efecto y me siento bien. ¿Ese paciente está bien? Por supuesto que no. Tiene un uso y un abuso de esteroides. ¿Cuántas dexametasonas no vemos en las recetas? Dexametasona más ceftriaxona una vez al día por 3 días o por 5 días. Uf, abundan las dexametasonas. Lo digo porque yo veo las recetas, así me llegan los pacientes, con dexas a todo lo que da. Y a veces combinan hasta más medicamentos, ¿eh? De otras ampolletas, o sea, inyecciones de 3 o 4 ampolletas, juntas, mezcladas. ¿Será que los excipientes se llevan de uno con otro? Ojo con eso, ¿eh? Entonces, un uso y abuso de esteroides sistémicos. Entonces, yo pienso en un paciente que no tenga crisis, que no tenga exacerbaciones, que no tenga síntomas en el día, que no tenga síntomas en la noche y que no tenga que estarse rescatando. Eso para mí sería remisión. ¿Será posible pensar eso en un paciente? Híjole, se ve difícil, ¿no? Pero sí puede ser posible. Entonces, hoy existen ensayos, muy pocos, en los cuales este es un análisis post-hoc. Post-hoc suena muy sofisticado, lo único que significa es que cuando ya terminó un estudio, el investigador se pregunta, yo hubiera investigado esto. Entonces, agarra toda la data y lo vuelve a correr para responder su pregunta de investigación. Eso significa post-hoc. Entonces hacen un análisis post-hoc del estudio Captain para ver qué pacientes de los que estuvieron en Captain, ¿se acuerdan del estudio Captain, el que les enseñé de función pulmonar y exacerbaciones? ¿Cuántos cumplían el criterio de remisión? Ya no se los... Bueno, el criterio de remisión es el que les acabo de mencionar ahorita. Que el paciente no tuviera exacerbaciones, no tuviera síntomas, no tuviera uso de esteroides sistémicos y que su función pulmonar estuviera estable, ¿ok? Entonces, de los pacientes que estuvieron en rojo son ICS-LAVA, en azul triple terapia, con dosis de 100, los dos de primeros, y con dosis de 200. ¿Y cuáles son los resultados? Que ya se los había quemado. Que los pacientes con dosis de 100 y dosis de 200, o sea, todos lograron remisión clínica, pero en diferente proporción. Los que estaban con ICS-LAVA de 100 lo lograron en 19%. Los que estaban con triple terapia de 100 en 31%. Los que estaban con ICS-LAVA de 200 en 26%. Y los que estaban con triple de 200 en 36%. 36% de los pacientes tratados con ese medicamento pudieron lograr lo que pensábamos impensable, remisión clínica. Y es por eso que se los quiero dejar en su mente, porque al final de cuentas yo tengo que apostar en grande, porque no solo voy a pensar en darle lo mejor si es mi mamá o si es mi papá, sino porque es mi paciente y porque realmente hay que poner al paciente en el centro de lo que hacemos. Realmente hay que pensar en cómo le podemos cambiar y transformar la vida a un paciente. Y que la próxima vez que venga mi paciente me diga, doctor, muchas gracias por lo que usted hizo. De verdad se lo aprecio
porque usted cambió mi vida. Porque por primera vez yo pude subir esas escaleras que no había podido subir en 5 años. Eso fue un argumento que me dio el señor John, un paciente que le inicié en su momento triple terapia, que fue de mis primeros pacientes, porque triple terapia no es nueva. Triple terapia existe desde hace 8 años, pero en medicina privada, en sector salud tiene poco. Pero cuando alguien te dice eso, te queda marcado porque por el impacto positivo que tú puedes ocasionar en un paciente. Esto me lo voy a saltar. Y yo creo que será buen momento, Toñito, para que nos hables de un taller. Yo creo que el de dispositivos, ¿está bien? Cambiamos la presentación, por favor. ¿Ya les dijiste? Sí. ¿Se me ayudan con la otra presentación, por favor? Bueno, muchas gracias al doctor Marco, como siempre, con excelente información para todos ustedes. Y es algo también muy importante, un pilar del control de la enfermedad, que es el uso correcto de dispositivos inhalados. Porque ¿cuántos de nosotros recetamos algún dispositivo que tenemos aquí? El paciente llega a casa y ya se le olvidó un paso para poder realizar este procedimiento. Con este paso ya no hay adherencia. Y esta falta de adherencia, ¿en qué se refleja? En que al final de cuentas no hay un buen control de la enfermedad. Y por eso, como nosotros como profesionales de la salud necesitamos saber el uso adecuado de los dispositivos, porque no todos los dispositivos son para todos los pacientes. Cada paciente lo tenemos que analizar, lo tenemos que valorar para saber cuál es el dispositivo más adecuado. Porque imagínense un paciente con artrosis, un paciente con demencia senil. Imagínense cuánto le gustaría tener un dispositivo que a lo mejor le sirven 8 o 9 pasos para poder ser activado. Entonces, todo lo que nosotros buscamos al final es la adherencia. Esta adherencia que va a depender de muchos factores, de nosotros como tal, de los profesionales de la salud, la adherencia en el cual saber qué tipo de dispositivo es, cómo se adecua y los más fáciles que pueden ser, porque hay dispositivos muy fáciles de utilizar, entre comillas. Y vamos a ver el primero. El primero va a ser un IDM. Este IDM, que casi todos los conocemos, es el primero que salió en el mercado, es el que más recomendamos y es el que más se utiliza. Pero ¿qué pasa con este IDM? Hay muchos pacientes, y a mí me ha tocado verlos, que llegan y lo utilizan sin quitarle la tapa. Y llevan un mes utilizándolo y lo utilizan con la tapa. Entonces, son experiencias que a nosotros nos ha tocado con el paso de los años, con pacientes que dicen, no, no lo puedo creer, no lo puedo hacer, pero sí, en efecto sí lo podemos hacer. Bueno, entonces, estos números que ven en pantalla es algo muy importante. El 80% de nuestros pacientes que utilizan por primera vez el dispositivo va a cometer un error crítico. Y ese error crítico es fundamental, por lo que ya veníamos platicando. Y todo va de la mano a lo que nos comentaba el doctor Marco, el control de la enfermedad y la adherencia. Y este pilar fundamental de la adherencia es el uso correcto de dispositivos inhalados. Y algo muy importante que tenemos que considerar es que el tratamiento en enfermedades respiratorias va basado a lo que vemos aquí en la pantalla. Son ventajas de la terapia inhalada que por eso no podemos cambiarlo a otro tipo de medicamento o otro tipo de dispositivo para ser utilizado, porque podemos dar una terapia que va directamente al órgano afectado, tiene mayor rapidez, mayor eficacia, mayor seguridad. Es una terapia que se va actualizando año con año. Y gracias a que se va actualizando año con año, van saliendo estos dispositivos y más dispositivos de los que todavía podríamos platicar. Pero algo muy importante que quiero que se lleven el día de hoy respecto a este taller es cómo vamos a utilizar los dispositivos que más se utilizan en el sector salud hoy en día aquí en México. Y algo muy importante, cómo valorar a nuestro paciente para saber qué tipo de dispositivo vamos a trabajar con ellos. Porque ustedes observen, muy importante primero es el tamaño de la partícula. No todos los dispositivos tienen el mismo tamaño de partícula. Y eso nosotros lo podemos catalogar como el tamaño de la masa media aerodinámica. Es un tamaño ideal de cada uno de ellos y cada uno de estos dispositivos tienen diferentes partículas. Entonces, algo muy importante es saber en dónde se va a ubicar ese tamaño de la partícula. Porque ustedes imagínense, tenemos una partícula muy grande de 10 micras. ¿Qué creen que pase con esa partícula? Va a chocar, ajá. El efecto físico-químico que tiene todos estos tipos de partículas llegan a deformarse con la humedad del sistema respiratorio y empiezan a tener varias impactaciones por la misma fisiología y anatomía del sistema respiratorio. Ahora, observen, partículas
grandes de 5 a 10 micras quedan en la parte de la orofaringe y vías aéreas grandes. Las medianas, que es donde realmente nos va a importar dónde trabaja el medicamento, dónde realmente va a empezar a trabajar en ese músculo rizo, ese broncodilatador, va a ser tamaño de partícula de 2 a 5 micras. ¿Y qué pasa con la partícula muy pequeña, de 2 inferiores a 2 micras? ¿Qué creen que pase? Es tan pequeñita que se va a perder mucho medicamento. De hecho, el paciente cuando hace una técnica de inhalación se va a perder. Y el poquito medicamento que pueda llegar a nivel alveolar, estamos hablando de enfermedades respiratorias que cursan con enfermedades de inflamatorias. Entonces, ¿en dónde queremos que actúe realmente el medicamento? En el músculo liso. Entonces, tenemos que por eso verificar, primer punto, tamaño de partícula y posteriormente el flujo inspiratorio requerido, porque no todos los pacientes tienen el flujo inspiratorio adecuado para cada uno de ellos. Y observen esta pequeña tablita. Aquí tenemos muchos dispositivos. Prescaler, Exhaler, Neubuherer, Tubuhaler, muchos medicamentos. Y vean el tamaño de la masa media aerodinámica. Tiene desde 1.9, 7, 8, 9 y un flujo inspiratorio hasta 90. Un paciente normal, nosotros en las condiciones normales, tenemos lo que es un tamaño de partícula ideal de 2 a 5 micras, sería lo ideal, y un flujo inspiratorio de 30 litros por minuto. Pero ¿cómo sabemos si el paciente pueda tener 30 litros por minuto? El paciente lo único que tiene que hacer es inspirar. Antes lo hacíamos empíricamente, inspirar por medio de un popote líquido, y eso decíamos que el paciente tenía 30 litros por minuto. Pero hay pacientes que no cumplen con ese requerimiento. Hay pacientes que tienen o mucho flujo inspiratorio o muy bajo. Entonces, imagínense, si no cumple con ese flujo, nunca se va a liberar el medicamento. Entonces, vamos a entrar en materia y algo muy importante, la clasificación de los dispositivos inhalados. ¿Cuál es esta clasificación? Se clasifican en 3. Tamaño de dosis medida, suave dispersión y los inhaladores de polvo seco. Ahora, los primeros dispositivos que salieron en el mercado son los inhaladores de dosis medida. Se dividen en dos. Unos que son los cartuchos presurizados convencionales, como el que vimos ahorita, y el cartucho presurizado de partículas extrafinas, que la única diferencia es que vienen en solución. Y ustedes ven sus características. Tenemos hasta un 15 o un 30% de depósito pulmonar aproximadamente, o hasta un 50% si es acompañado de una aerocámara. Por eso, si ustedes van a usar o a recomendar un IDM, siempre tienen que recomendar el uso de la aerocámara. Entonces es un costo extra que también tiene que considerar el paciente aparte del IDM. Pero bueno, ¿cómo se utiliza este IDM? Todos los inhaladores tienen una misma técnica de inhalación y es la que tenemos que transmitirle a nuestros pacientes, la misma técnica de inhalación, pero muy importante, paso por paso. A lo mejor es muy fácil, pero como decíamos, hay un capítulo del Dr. House muy viral en el cual la paciente lo utiliza de esa forma. ¿Y eso por qué es? Porque el paciente, siempre lo primero que nos dicen las guías es, antes de hacer algún cambio, hay que tener y valorar la técnica inhalatoria de nuestro paciente, cómo utiliza el dispositivo nuestro paciente. Entonces, primer punto, quitar la tapa. Sí pasa, utilizan con tapa el dispositivo. Número 2, agitar el inhalador. De 5 a 10 segundos, agitarlo. Muy bien. Paso 3, va la técnica de inhalación. Esa técnica de inhalación es la más importante para todos los dispositivos. Tenemos que decirle a nuestro paciente que haga un vaciado pulmonar de esta forma. Ya que hizo el vaciado pulmonar, paso 4, mantenemos el inhalador con un movimiento vertical en la parte inferior, de esta forma. Vaciado pulmonar, colocamos, pausa inspiratoria de 5 a 10 segundos y respiramos. ¿Ok? Entonces, muy importante, la técnica de inhalación va a ser el vaciado pulmonar y la pausa inspiratoria. ¿Ok? De 10 segundos. Y con eso vamos a tratar de poder ayudar a nuestro paciente a que tenga mejor adherencia al tratamiento y mejor aprovechamiento del medicamento, porque esos medicamentos, con esta técnica, por lo regular el 80% del medicamento se pierde. Entonces, realmente lo que aprovechamos es muy poco. Y algo muy importante, después de utilizar cualquier dispositivo de inhalación, hay que hacer un enjuague bucal. ¿Ok? ¿Cuáles son sus ventajas de estos dispositivos IDM? Que son portátiles, son prácticos, se requieren un flujo inspiratorio bajo, todos los pacientes lo pueden utilizar, casi la mayoría. Algunas de sus desventajas o errores críticos es que este tipo de dispositivos, a pesar de que son los que más se usan, son los que tienen mayor tasa de errores críticos. Porque ¿vieron cuántos pasos se utilizó para liberarlo? 5 o 6, ¿no? Aproximadamente. Ahora, hay que acompañarlo con una aerocámara. Siempre que recomiendan un IDM, hay que acompañarlo con una aerocámara. ¿Y cómo se utiliza la aerocámara? La aerocámara se tiene que colocar
de esta forma, colocar el IDM y hacer el puff y respirar alrededor de 5 veces de forma normal. Si la aerocámara viene con boquilla, entonces hay que hacer la técnica de inhalación que ya conocemos. Entonces, algo muy importante, porque también le pasa mucho a sus pacientes si les recomiendan un IDM o una aerocámara, pasa un silbidito en el cual es algo muy importante hacer con este tipo de aerocámaras. Recomendaciones con sus pacientes. No se heredan. A mí me tocó una paciente que tenía como 8 años con la misma aerocámara, era de su abuelita que falleció y la seguía utilizando. Entonces, no, este tipo de aerocámaras solamente tienen 1 año de vida. Lo único que hay que hacer es desarmarla, lavarla, enjuagarla y es todo. Porque también me ha tocado con las mamás, con sus pacientes pediátricos, que le hacen con el cepillo. O los meten a esterilizar en el lavamamilas. Tampoco. ¿Ok? Nada más es la única técnica. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Colocamos. ¿Oyeron ese silbidito? ¿Qué creen que sea? ¿Bueno o malo? Casi ninguna alarma es buena, pero consideremos algo muy importante. Cuando suene esta alarma, este tipo de aerocámaras tienen una alarma audible de que lo está haciendo muy rápido el paciente. Entonces, es una técnica que también es muy importante controlarla, porque si nuestro paciente no lo hace correctamente, entonces lo que va a pasar es que está haciendo muy rápida la inhalación y se va a perder mucho medicamento. Entonces, esas son las recomendaciones para utilizar un IDM con aerocámara. Ahora bien, vamos con el siguiente dispositivo. El siguiente dispositivo es un dispositivo que tiene diferentes características y por lo regular solamente hay uno en el mercado, que es el dispositivo inhalador de suave dispersión, mejor conocido como Respimat. Este dispositivo, hay varias características que tenemos que saber cuando lo recomendemos. Primero es saber la técnica adecuada de cómo utilizarlo, porque este tipo de inhalador, cuando nosotros lo trabajamos con nuestros pacientes, lo confunden muchas veces con una nebulización, porque como sale una suave dispersión, un pequeño humo, entonces el paciente, ¿cómo creen que lo utiliza? Si nosotros no nos dedicamos un poquito a decirle cómo utilizarlo, el paciente lo que hace, lo aprieta, sale la neblina y lo huele. ¿Ok? Es muy común. Entonces, muy importante, este dispositivo viene de diferentes formas. Primero, viene de primera instancia, viene el cartucho presurizado de forma separada. Entonces, tienen que considerar que su paciente pueda cumplir con los requerimientos, porque este dispositivo tiene más de 8 pasos para poder ser activado. Entonces, hay que colocarlo. Posteriormente, hay que hacer y así nos dice el manual, hay que hacer una pequeña presión en una base, de esa forma, hasta que haga clic. Aquí ya se rompió el dispositivo para poder ser activado y solamente lo único que vamos a hacer es girarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Depuramos y ya giramos. Técnica de inhalación que ya conocemos, que es vaciado pulmonar, colocamos, pausa inspiratoria de 10 segundos y liberamos. ¿Ok? Este tipo de dispositivo es el único en el mercado que tiene esa forma de poder generar el aerosol por medio de un resorte. Entonces, las recomendaciones con este tipo de dispositivos, primero es checar si el paciente puede utilizarlo de forma correcta, siguiendo todos los pasos. Que el paciente no tenga una comorbilidad, porque como les comentaba, ¿qué tal si el paciente tiene algún tipo de artrosis? Mucho activar este dispositivo. Es algo muy importante que tenemos que trabajar con este tipo de dispositivos. Por el tamaño de la masa media aerodinámica, está también muy considerado dentro del rango, que es lo que nos tenemos que fijar en cada uno de los dispositivos. ¿Cuáles son los errores críticos con este dispositivo? Es la confusión, que se confunde con nebulizaciones, tiene más de 8 pasos para accionar el dispositivo y también la suave neblina se percibe con este tipo de pacientes para poder ser una activación adecuada. Ahora vamos con los inhaladores de polvo seco. Estos inhaladores de polvo seco son donde hay más dudas para poder realizarlos porque hay mucha variedad, como lo vimos en la tabla anterior. Pero estos inhaladores, a pesar de que son los que tienen más pasos a seguir algunos, hay algo muy importante que tenemos que saber. Es que esos inhaladores fueron ya reacondicionados para que nosotros podamos trabajar con ellos y que este tipo de inhaladores tenga menor tasa de errores críticas. Entonces, por eso es más recomendable utilizar un inhalador de polvo seco que otro tipo de dispositivo, porque tiene mejores efectos con el medicamento. Algo muy importante también es que tiene eficacia clínica superior a los IDM.
que eso también tenemos que valorarlo. Y un flujo inspiratorio de 30 a 90 litros por minuto. ¿Qué es lo que tenemos que saber de estos dispositivos? Primer dispositivo, que es el más común que se utiliza, que es el TurboHailer. Este dispositivo, la primera recomendación que le hacemos a nuestros pacientes es que en el momento de liberar el medicamento, siempre tienen que tener una técnica correcta para poder liberarlo. Este dispositivo es muy susceptible a la humedad. Entonces, por ser muy susceptible a la humedad, tiene un antisecante, que es como un pequeño salerito. A ratito, en el taller, quien se quiera acercar a utilizar los dispositivos, lo pueden hacer. Entonces, a ver si se escucha. Salerito. Entonces, si no le dicen eso a sus pacientes, el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? A mí me tocó. Llega 3 meses después, dice, doctor, este medicamento es muy bueno, porque ya lleva 3 meses utilizándolo y no se me acaba. Todavía se escucha que tiene. Entonces, muy importante. ¿Cómo se utiliza TurboHailer? Se quita la tapa, se gira hasta que se escuche un clic, izquierda, derecha, izquierda. Ya se escuchó el clic, ya está listo para utilizarse. ¿Qué es lo que requerimos? Un flujo inspiratorio. ¿Cómo lo realizamos esa técnica? Vaciado pulmonar, colocamos, pausa inspiratoria de 10 segundos y liberamos. ¿Ok? Y esa es la forma adecuada. Entonces, muy importante decirle a sus pacientes que tienen que ser muy susceptibles a la humedad. Hay que dejarlo siempre en un lugar fresco, seco y que no esté en ningún lugar donde haya mucho calor, porque si no es el problema. Se empieza a pelmazar y a las 10, 12 dosis ya no hay este medicamento que liberar. Tamaño de partícula de 1.7 a 5.4 cumple dentro del rango. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto era el rango de partícula que habíamos dicho que era el ideal? De 2 a 5, exactamente. Y un flujo inspiratorio de 50 a 60 no es mucho, tampoco es medio, es una media, ¿no? Entonces realmente cumple con lo que queremos. Ahora vamos con este dispositivo, BreezeHailer. Este tipo de dispositivo está dentro de la clasificación de unidosis. Estos dispositivos que son unidosis, hay que retirar la tapa y colocar las cápsulas de forma independiente. Y es por eso que nuestros pacientes luego se confunden mucho con este tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque primero hay diferentes formas y dependiendo de la forma es la parte de cómo utilizar el dispositivo. Hay BreezeHailer, HandyHailer y todos esos dispositivos que son y hay que colocar la forma adecuada de cada cápsula. Entonces siempre viene el dispositivo y viene acompañado de blisters o de un frasquito con algún tipo de cápsula, que son estos. Entonces hay que decirle a nuestro paciente, vienen dos, las dos se van a formar de una, porque a mí me tocó también un paciente donde se estaba tomando estas de forma oral y pensó que este era un souvenir, ¿no? Entonces, muy importante, quitar la cápsula, y colocarla. ¿Dónde se va a colocar? Igual, decirle a nuestros pacientes dónde se debe de colocar, porque muchas veces la colocan aquí arriba. La colocan aquí arriba y el paciente cuando hace la técnica de inhalación se nos está ahogando. Entonces, muy importante, ¿dónde va la cápsula? Va en esta parte. Ahorita se los paso para que ustedes todos las alcancen a ver. Se coloca la cápsula, se cierra y ¿qué nos dice el manual? Hay que apretar una vez para perforar la cápsula. Yo les recomiendo que lo hagan 2 veces porque con el tiempo se empieza a desgastar el filo de las navajas y ya no corta adecuadamente. Y ese es un punto también importante para una autoadherencia al tratamiento. Entonces colocamos, apretamos 1, 2 y está listo para utilizarse. ¿Cuál es la técnica de inhalación adecuada? Vaciado pulmonar, colocamos, pausa inspiratoria de 10 segundos y liberamos. ¿Ok? Quien esté preguntándose cómo coloco tanto medicamentos son placebos, no se preocupen, sino al final del taller estamos así, ¿no? Así de ya vamos por el último. Digo, sí, por si estaban preocupados. Ay, ¿cómo le hará? ¿No? Ok, nuestro siguiente dispositivo. Viendo estos errores críticos de estos dispositivos de los que ya vimos, muy importante es, le colocaron a este tipo de dispositivo ya una alarma también visible, en el cual se partía en un color rojo y cuando hacía la técnica de inhalación el paciente se pasaba a verde. Este dispositivo, el único requerimiento, ustedes fíjense, flujo inspiratorio de 60 a 90. Entonces imagínense un paciente que no cumpla con ese flujo inspiratorio y le mandamos un dispositivo de este tipo. Hay que valorar el flujo inspiratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vaciado pulmonar. Voy a meter 30 litros, lo que hace una persona normal.
no se liberó, sigue en rojo. Nos dice el instructivo que cuando esté verde es cuando se libera el medicamento. Entonces, vamos a hacerlo ahora con el flujo inspiratorio que nos requiere, 90 litros. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a meter 90. Espérenme tantito. Tengo que agarrar fuerza. ¿Ok? Entonces, vaciado pulmonar, colocamos 90 litros. Pausa inspiratoria y aparece en verde. ¿Ok? Aquí ya se liberó el medicamento. Entonces, recomendaciones cuando utilicemos este dispositivo, valorar el flujo inspiratorio si el paciente cumple con ese flujo inspiratorio requerido. En tamaño de partícula 3.5 a 4 realmente cumple con el criterio, pero sí muy importante revisar esa parte. ¿Ok? Y hay otros tipos de dispositivos también, como este tipo de dispositivo que se denominado el Fospiro, en el cual las cuchillas son de forma independiente, donde se tiene que evaluar también la parte de cómo gira el dispositivo. Este dispositivo, ¿cómo se utiliza? Se abre la tapa y aquí, al contrario de estos dispositivos, de los de las ventanas, se abre y aquí está lo que es la perforación para perforarlo. Entonces, cada vez que nosotros giramos, gira el engranaje para poder ser listo y perforado el dispositivo y las cápsulas vienen en esta parte de aquí adentro. Entonces, se cierra y hace esa técnica de inhalación. Cuando cerramos, se perforó ya el blister. Entonces, vaciado pulmonar, colocamos, pausa inspiratoria y liberamos. Cada vez que se esté utilizando este dispositivo, se va a ir liberando. Y gracias a todos estos dispositivos inhaladores y a estos tipos de errores críticos, se generaron otros dispositivos como este handy inhaler, en el cual también, ¿cómo se utiliza? Se abre, aquí se introduce la que es la cápsula, se cierra, se perfora y se inhala. La técnica de inhalación que ya conocemos. Algo importante que tenemos que conocer con este tipo de dispositivos, igual, decirle a nuestros pacientes que la cápsula va colocada en esta parte interna. También una experiencia hace años con un paciente con este dispositivo, llegaba comúnmente exacerbado a cada mes al hospital, y igual que era valorar técnica de inhalación, a ver cómo inhalaba el paciente. Entonces sacaba la cápsula y sacaba una navaja, no sé por qué traía navaja el paciente, pero traía una navaja, colocaba la cápsula y la cortaba. Sacaba el polvo y ¿cómo creen que lo consumía? Lo inhalaba. Mañoso el paciente y me decía, pues es que ustedes me dijeron que era inhalado, entonces yo por eso lo estaba inhalando. Entonces pasa. Y como dice el doctor, suena chiste, pero no es chiste. ¿Ok? Entonces es muy importante todas estas recomendaciones, y también algo que tenemos que trabajar junto con nuestros pacientes es recordando flujo inspiratorio y el tamaño del tamaño de la masa media aerodinámica. Y aquí ya vienen otros dispositivos en los cuales ya tuvieron premios por la innovación, por los pasos a seguir. Este tipo de dispositivo, la Kugeler, solamente son 4 pasos. Y los pasos son muy importantes porque está demostrado en diferentes estudios y en diferentes revistas donde nos recomiendan cómo utilizar los dispositivos inhalados, y algo muy importante es saber qué tipo de dispositivos tenemos que administrarlos, y cuando hay más pasos a seguir es cuando el paciente tiene más riesgo de equivocarse. Entonces, este tipo de dispositivo solamente utiliza 4 pasos para ser liberado. Y algo muy importante con este dispositivo es que no se puede dosificar el paciente, que es algo que pasa en muchos dispositivos. ¿Por qué? Primer paso, abrimos, liberamos la boquilla. Técnica de inhalación, ya la conocemos, vaciado pulmonar, colocamos y cerramos. ¿Ok? Muy importante con estos pasos, que cada vez que el paciente, y esto ya ven, ustedes lo utilizan mucho con sus pacientes pediátricos, se utiliza mucho el discus. El paciente juega mucho con la palanquita para liberar el dispositivo, empieza a girar, a jugar mucho con ellos. Algo muy importante que este dispositivo tiene, y que por eso tuvo un premio de la innovación, es que cada vez que libera este tipo de dispositivo y que no se libera el medicamento, se cae en la parte basal y ya no hay una sobredosificación. Entonces el paciente cuando gira, empezamos a realizar otra vez la técnica de inhalación. De este lado la repito, lo que es, se cierra la tapa, se abre, giramos la palanquita, técnica de inhalación, vaciado pulmonar, colocamos 10 segundos y cerramos. ¿Ok? 4 pasos.
Flujo inspiratorio, como ustedes lo observan en la pantalla, de 20 a 30 litros por minuto. Casi todos nuestros pacientes lo pueden utilizar. ¿Cuánto es el flujo inspiratorio requerido de nuestros pacientes? ¿Ya habíamos dicho? Lo normal. Lo normal 30, ¿no? 30 de flujo inspiratorio. Entonces, algo muy importante con estos pacientes es realmente ver la valoración del flujo inspiratorio. Ahora vamos con el último dispositivo del día de hoy que vamos a observar, que es el dispositivo Ellipta. Este dispositivo Ellipta igual ya tuvo otro tipo de tecnología que ayudó a que solamente se liberara con 3 pasos. ¿Cuáles son estos 3 pasos? El único que tenemos que hacer es liberar la boquilla de esta forma. Esta se me facilita más porque ya me lo puedo hacer con una mano. Entonces, lo liberamos. Técnica de inhalación que ya conocemos, vaciado pulmonar. Colocamos. Pausa inspiratoria y cerramos. 3 veces. Y es algo muy importante el uso de estos dispositivos inhalados porque al final, lo que les comentaba, la adherencia es algo muy importante. Y muy independiente de los dispositivos, este dispositivo en general solamente se utiliza una vez al día. Y eso también ayuda a que haya una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De este lado lo repito la técnica. Liberamos. Vaciado pulmonar. Colocamos y cerramos. ¿Ok? Y es lo único que tenemos que hacer. Flujo inspiratorio de 30 litros en promedio, que es un flujo inspiratorio que casi todos nuestros pacientes lo podemos hacer, y eso lo podemos ver durante este tipo de recomendaciones, en el cual la importancia de mejorar este flujo inspiratorio, ustedes vean los diferentes dispositivos que vemos el día de hoy, los flujos inspiratorios que cada uno tiene, que a pesar de que el paciente pueda presentar una exacerbación o un EPOC muy grave, este paciente cumple con 30 a 35 litros por minuto. Entonces, eso quiere decir que cualquier paciente puede utilizar un dispositivo que su flujo inspiratorio requerido sea de 30 litros por minuto. Pero algo muy importante, por parte final de nuestro taller, ¿cómo vamos a valorar el flujo inspiratorio con nuestros pacientes? Les recordaba que antes nada más lo que hacían era succionar por medio de un popote y era lo que hacíamos. Bueno, ese paciente sí tiene 30 litros. Hoy en día ya tenemos herramientas muy buenas para poder medir el flujo inspiratorio. Y aquí vamos a requerir de algún paciente que quiera medir su flujo inspiratorio. ¿Sí, doctora? Pásale, doctora. Este tipo de dispositivo, ¿qué está pasando? Es un borde de flujo inspiratorio. Aquí ya no vamos a saber cómo vamos a valorar el flujo inspiratorio. Dice, bueno, creo que tiene 30. Bueno, creo que sí cumple con algún requerimiento de este. Le doy su... Entonces, aquí ya con este tipo de dispositivos que ya son más prácticos de utilizar, aquí ya vamos a dar un flujo inspiratorio exacto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a colocar una boquilla. Sí. Aquí también tenemos más boquillas. Si al final alguien quiere medir su flujo inspiratorio, también lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer primero? Vamos a poner como si fuera un flujo cero. Hasta en cero. Vamos a colocar la boquilla. Y vamos a poner una resistencia. Ahorita les voy a explicar lo de las resistencias. ¿Okay? Entonces, vamos a medir el flujo inspiratorio de la doctora. Entonces, lo que tenemos que hacer es una técnica de inhalación que ya conocemos, que es igual, vaciado pulmonar. Colocamos la boquilla. Inspiramos profundo. Eso, muy bien. Ok. La doctora tuvo 70. O sea, está dentro del rango. ¿Le doy su boquilla? Cero. Entonces, algo muy importante. Adelante, doctora. Si alguien más quiere, puede pasar también. Algo muy importante. Ajá, pasamos. Ahora, vamos a ver, ahora lo hicimos sin resistencia. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo para que notemos la diferencia. Con una resistencia alta. Aquí se refiere con una resistencia alta que está simulando un dispositivo que requiera 90 litros por minuto. Entonces, la doctora hizo 40 con la resistencia. Entonces, algo muy importante que tenemos que poder trabajar con este tipo de dispositivos es esa parte. Gracias. Toñito, esa parte es súper importante porque ese aparato nos permite cambiar la resistencia que tienen los dispositivos. Entonces yo, por ejemplo, le puedo recetar uno u otro y pienso, digo, pues es la misma técnica, me dijo Toñito que todos los pasos es igual, pero la resistencia cambia. Entonces seguramente cuando hiciste el esfuerzo, doctora, se sintió distinto, porque tuviste que hacer más esfuerzo.
Entonces, cuando el paciente, puede ser que el paciente puede estar utilizando y dice, ay, pues yo utilizo muy bien mi medicamento y lo he utilizado perfecto y todos los días me lo pongo y demás. Cuando le mides la resistencia, hacía, por ejemplo, 40, ¿y cuánto necesitaba esta? Por lo menos 60. Entonces, ¿estaba utilizando su medicamento? Pues no. Si el medicamento no llega donde tiene que llegar, pues no va a funcionar. Entonces es importante poder valorar y por eso la importancia de utilizar los medicamentos que tengan una resistencia adecuada para el paciente. En términos generales, los de resistencia media baja son dispositivos más convenientes porque casi todos por lo menos pueden lograr 30 litros por minuto. Ahora, los que tienen resistencia nula, pues son mejores. No. ¿Por qué razón? Porque si tú no te generas resistencia y haces un flujo inspiratorio muy fuerte, lo que va a pasar es que todas esas partículas se van a impactar en tu garganta. Y si se impactan en la garganta, ¿le va a mejorar la función pulmonar? Pues no, ahí lo único que le va a hacer es le va a irritar la garganta y le va a generar candidiasis y no va a entrar a donde tiene que entrar. Por eso es tan importante considerarlo. Entonces, ojo con esa parte. Por eso sirve esto. Y estos no había en México. Ahora ya los empiezan a distribuir. No son muy caros y te dan un valor muy importante para el tratamiento de tu paciente. Gracias, Toñito. Así es. Y este tipo de accesorios ya es una herramienta que nosotros podemos tener en el consultorio para poder nosotros visualizar mejor hacia nuestros pacientes. Puntos para llevar de este taller. Muy importante, recordemos que la aerosoterapia es la piedra angular en el tratamiento de los pacientes respiratorios. Recordemos siempre individualizar tratamientos. Algo también, preguntas inteligentes que tenemos que hacer en la consulta. Tamaño de partícula y flujo inspiratorio. Es algo que también nos los tenemos que llevar siempre. Y bueno, terminamos esta parte de los dispositivos, siempre comentando esta parte. El médico decide el tratamiento, pero el paciente realmente es el que decide el apego. Pues continuamos con nuestra siguiente parte, doctor, de POC. Y de todas cualquier cosa, tengo aquí mi correo electrónico. Quien quiera que les comparta la guía y la información ya más profunda de todo lo que vimos el día de hoy, con mucho gusto se las comparto. Adelante, Un doctor. aplauso para Toñito, por favor. ¿Podemos regresar a mi presentación? EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que significa, que no es una enfermedad estrictamente hablando pulmonar. Es una enfermedad sistémica que tiene afección en distintos órganos, entonces hay afección ósea, hay afección muscular, hay afección endocrinológica, se asocia con otras comorbilidades, trastornos cardiovasculares, trastornos de depresión, ansiedad, osteoporosis, muchos problemas. Un paciente con EPOC es un paciente inflamado, es un paciente que vive en riesgo. Y hoy lamentablemente los pacientes con EPOC y cambiaron la clasificación y le pusieron grupo E a estos grupo E, que significa E de exacerbación. ¿Qué es una exacerbación? Es una crisis, es un deterioro agudo de la enfermedad. Un paciente con EPOC todos los días tiene tos, todos los días tiene flema, todos los días tiene falta de aire. Pero hay un momento en el cual hay un empeoramiento agudo de los síntomas y entonces yo me despierto, yo tengo EPOC y digo, ay, no sé qué tengo, algo me pasa. Y hagamos un ejercicio. A ver, todos metan aire por completo. Sáquenlo. Ahora solo metan la mitad de ese aire y manténganlo. Quédense ahí. Así vive el paciente con EPOC todo el tiempo. Parece que está inflando el pecho, pero no, así está. Ahora, cuando uno respiren un poquito más, otro poquito, otro poquito. Ahora estando así, sube unos 2 pisos de escalera. ¿Estará fácil? No. Así está el paciente con EPOC. Por eso cuando ven las radiografías, a veces no caben los pulmones. Están tan sobredistendidos que aparecen los diafragmas cortados. Véanlas en las radiografías. Porque está tan sobredistendido y el paciente lo que quiere es exhalar, pero no tiene el tiempo expiratorio necesario para poder vaciar ese pulmón. Entonces regresemos al ejemplo. Yo tengo EPOC y entonces digo, algo pasa, me siento mal, no puedo respirar. Me bañé y me costó trabajo, me puse los calcetines, me costó trabajo. Me levanté, me fui al trabajo, tomé mi coche, llegué a la oficina, subí escaleras, me agité más de lo normal, me siento taquicárdico, me siento ansioso, no sé qué pasa, siento que no respiro bien, empiezo a trabajar, no me concentro, me empiezo a preocupar y digo, no, me voy a ir mejor a mi casa.
Regreso y me voy a mi casa, quizás es un mal día, quizás es la contaminación, algo sucedió. Al día de mañana despierto y estoy igual o peor, pero además siento el pecho más congestionado, tengo flemas, tengo secreciones, están más espesas, cambiaron de color, no sé qué pasa. ¿Será que mi enfermedad está avanzando? ¿Será que algo malo me va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tiene este paciente? Una exacerbación. Y así como un infarto es al corazón, una exacerbación es al pulmón. Y así como en una exacerbación, en un infarto se pierde fuerza muscular, después de un infarto el corazón queda con la misma fuerza. No. ¿Cómo está la fracción de expulsión? Pues disminuida. Asimismo, con el pulmón pasa igual. Se pierde función pulmonar y cada exacerbación puede hacer que el paciente pierda 200 mililitros de función pulmonar. Ah, pues no me preocupa porque yo tengo 2,5 litros si pierdo 200. Pero si tienes 1 litro, ahí sí nos va a importar. ¿Cómo respirará un paciente que tiene 1 litro de función pulmonar? Muy mal. No le puede mantener el paso a su pareja. ¿Todos tienen pareja? ¿Nadie tiene pareja? ¿Puro soltero? Ay, qué extraño. Nunca había estado con un foro con puros solteros. Tú sí tienes pareja, me consta. Es mi patiño, ya. Entonces vas con tu pareja y no le puedes mantener el paso y le dices, oye, espérame, camina más despacio. Ya me cansé, no puedo mantenerte el paso. Ese paciente es un paciente que tiene afección respiratoria. Y entonces un paciente que tiene, ¿ven esto que dice MMRCD2? MMRCD2, MMRC son las siglas de la clasificación, que es Modified Medical Research Council, que es la clasificación, y va de 0 a 4. Solo quiero que se aprendan el 2. El 2 es eso, un paciente que yo no le puedo mantener el paso a mi pareja y me canso. Entonces, si yo tengo eso o estoy peor, pues tengo más. ¿Y eso qué significa? Que estoy de este lado de los pacientes que tienen síntomas y que tienen afección en la calidad de vida. Y los de arriba son los pacientes que se exacerban, los pacientes que tienen crisis. Y estos, lamentablemente, entre el 50 y 70% de los pacientes lo van a presentar. Un paciente que no tiene MMRC de 2, sino que tiene de 0 a 1, no está en el consultorio, eso está en su casa fumando a gusto. El que ya sigue fumando, pero ya se sintió mal, dice, ya voy a las fiestas, pero ya no bailo, ya nomás veo cómo bailan. Entonces es el que ya está ahí con síntomas y tengo MMRC de ¿cuánto? De 2. Y el que está arriba es el que ya es el grupo de alto riesgo, es el paciente que tiene crisis, que tiene exacerbaciones y que lamentablemente es la mayoría, entre el 50 y el 70% de los pacientes tienen crisis y exacerbaciones. Y esto nos sirve para poder identificar qué medicamentos podrían utilizar un paciente. El del grupo A podría estar con monoterapia, con un broncodilatador. El del grupo B con una terapia dual, que hoy vieron creo que terapias duales en la mañana, y el del grupo E es un paciente que se va a beneficiar de triple terapia, la triple terapia que hablábamos en asma. Hoy, ¿cómo podemos identificar al paciente de riesgo? Fácil, el paciente que tiene síntomas. Un paciente con síntomas es un paciente con riesgo. Un paciente que me llega al consultorio y me dice, doctor, me sigo sintiendo mal, me falta aire, no puedo respirar, me sofoco, no puedo subir las escaleras. Ojo, este paciente tiene incremento en el riesgo. ¿Y cuánto tiene de incremento? 50% más riesgo de exacerbaciones moderadas, 35% más riesgo de exacerbaciones graves, que eso significa hospital. 35% más riesgo de exacerbaciones graves o hospitalización. Y esto, vean esta barra azul que dice 9.9, 10 veces más riesgo de una complicación cardiovascular en los primeros 30 días después de una exacerbación. ¿Y cuál es esa complicación cardiovascular? Parece premio, pero no está muy bueno. Miren, muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, angina inestable o ataque isquémico transitorio.
Un paciente que llegó por una exacerbación grave en los primeros 30 días después de la exacerbación grave tiene hasta 10 veces más riesgo de que una de estas cosas suceda. Está terrible. 10 veces más riesgo, ¿se imaginan? No significa que le va a dar, pero es muy probable que le dé. Como se dice, crúzate la calle con los ojos cerrados a ver si te atropellan. Si te cruzas una vez, pues chance, pero 10. Entonces, eso es el riesgo de que le sucedan. Lamentablemente, todos los pacientes con EPOC, no todos tienen el mismo pronóstico, pero tampoco el pronóstico es muy bueno en todos los casos. Esta gráfica nos traduce los niveles de gravedad. El de hasta abajo sería el menos grave, es el que tiene 0 exacerbaciones, que solo tiene síntomas. Vean, a 10 años, 25%, un poco más, ya no va a vivir. Y ese es al que le va mejor. Luego tenemos al que se exacerba una vez al año, 2, 3, 4, 5. A 10 años, la mitad ya no va a vivir. Y luego tenemos al que se exacerba grave, que termina en el hospital. El 70% a 10 años no va a vivir. Si tenemos a 10 personas con EPOC, y si yo tengo 2 exacerbaciones por año, a 5 años la mitad ya se murió. Así de grave es la enfermedad. Y por algo es la tercera causa de mortalidad. Por eso yo quiero que de toda esta charla se graben 3 cosas. La próxima vez que estén con un paciente con EPOC, pregúntense, ¿cómo están los síntomas de este paciente? Le voy a preguntar MMRC. ¿Cómo están las exacerbaciones? ¿Cuántas exacerbaciones ha tenido este paciente? Y recuerden, mortalidad. Son solo 3 cosas que quiero que se graben, porque sé que todo lo que les dije se les va a olvidar, pero estas 3 quiero que se las graben. Síntomas, exacerbaciones y muerte. Son las 3 cosas que tenemos que pensar en un paciente con EPOC. Y ya no quiere avanzar. Bueno, esta parte es importante porque es momento de actuar. Cuando yo tengo síntomas, hay momentos que yo tengo un deterioro y entonces yo debería de estar actuando pronto. Creo que la moraleja es actuemos pronto, pensemos en el diagnóstico, diagnostiquemos al paciente, démosle el tratamiento a tiempo. A veces uno dice, no, ¿cómo le voy a dar triple terapia? Eso es para los más graves. Pero imagínense un paciente, como por ejemplo, al cardiólogo, llega el paciente. ¿Ya te infartaste? No. Ah, no, regrésate. Cuando te infartes, regresas y vemos. No, el paciente llega y lo ven. No, tú estás subido de peso, te falta ejercicio, estás fumando, tienes el colesterol alto, no estás haciendo ejercicio, ¿sí o no? Y me lo pone a dieta, ejercicio, tal. ¿Para evitar qué? El que se infarte. ¿Tú tienes EPOC? ¿Ya te exacerbaste? No. No, entonces tú con monoterapia nada más, porque tú con eso tienes suficiente. Tú aguantas, dice la doctora. ¿Así? ¿Tú aguantas? No será buen momento de cambiar el pronóstico de estos pacientes. Y si se cambia, déjenme, les muestro una de las slides finales, esta. En las slides finales, este es un estudio que se llama DEPICT, que es un estudio de modelado, o sea, que se proyectan, se simulan los resultados de de muchos estudios clínicos. Entonces, si tú le inicias el paciente de una manera temprana, algo pasa con el micro, casi 500 mililitros de función pulmonar. Le vas a salvar estos para la edad de 75 años y puedes retrasar su enfermedad, su progreso de enfermedad en 3.6 años. Si yo lo inicio más tarde, sí le salvo función pulmonar, pero menos. Y si lo inicio más tarde, pues le salvo menos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Lo dejo hasta el final, hasta el último recurso, ya que el paciente está moribundo con oxígeno en su reposet sin poder hacer nada? Pues no, hay que actuar antes de que pierda. Y hoy el uso de las triples terapias ha demostrado beneficios sustanciales en reducir exacerbaciones y mejorar síntomas y mejorar mortalidad. ¿Cuáles son las 3 cosas que quiero que se graben? Síntomas, exacerbaciones y mortalidad. Y eso es lo que ha logrado el uso de triple terapia.
Y esta triple terapia que hablábamos de fluticasona, meclidina o bilanterol es la única que ha demostrado reducción de exacerbaciones graves, reducción de hospitalizaciones. Ninguna otra, solamente esa. Yo con esto termino mi presentación y agradezco mucho su participación e interés en la charla y le cedo los micrófonos a Toño para que nos hable un poquito de espirometría. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con nuestro taller. Vamos a hacer una misión imposible casi, casi, pero les aseguro que en estos 25 minutos ustedes van a salir aprendiendo cómo interpretar una espirometría. Ok, vamos a intentarlo. Sí necesitamos suma atención para que podamos llegar a una parte muy importante de la interpretación, pero algo también muy importante. Al final, igual, quien le quiera compartir mi correo electrónico, también les puedo pasar toda la información y una guía ya escrita, una infografía para poder darle seguimiento y no se nos olvide cómo diagnosticar a nuestros pacientes. Y esta parte del diagnóstico es algo muy importante, porque al final muchos de nuestros pacientes con EPOC y que están diagnosticados con EPOC nunca tuvieron una espirometría. Y desgraciadamente en nuestras instituciones así pasa. Decimos, no, es que el paciente tiene EPOC, pero nos vamos por sintomatología, nos vamos por otros cuestionarios, pero nunca tenemos una espirometría. Recordemos que la espirometría es el gold estándar para poder interpretar y para poder diagnosticar una enfermedad respiratoria crónica. Y también algo muy importante. Vean este estudio. Este estudio es una espirometría. ¿Ya la conocían? Sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo paso por paso para llegar a un diagnóstico con nuestro paciente con este estudio. Vemos muchas gráficas, muchos números, muchas barras, pero van a ver que es muy fácil poder diagnosticar a nuestro paciente con una espirometría. Entonces, recordemos que la espirometría es el estándar oro del diagnóstico. Sabemos que son enfermedades para poder diagnosticar tanto asma como EPOC, como algún otro tipo de enfermedades respiratorias. Y algo muy importante, lo primero que nos tenemos que llevar, ¿qué es la espirometría? La espirometría simplemente es una prueba de función pulmonar mecánica que permite medir volúmenes y flujos a través de una maniobra de capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente lo vamos a poner a soplar y vamos a poder sacar lo más que se pueda. Le vamos a tener que a nuestro paciente que meta aire y que saque lo más que se pueda. Así. Y cuando algunos de ustedes han hecho espirometrías, ¿o han visto cómo las hacen? O sea, siempre nuestros pacientes casi se nos andan desmayando, porque siempre le decimos, sigue, 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 más, más, más. ¿Por qué? Porque tenemos que estimular a nuestro paciente a que haga el mejor esfuerzo, porque tenemos que por lo menos medir el 80% del volumen exhalado de nuestro paciente para poder diagnosticarlo de una forma adecuada. Pero ¿qué vamos a medir? Vamos a medir muchas cosas, pero lo que hoy nos importa va a ser dos parámetros. Capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la división en ellos. La diferencia entre ellos, eso es lo que nos va a dar el patrón obstructivo. Entonces, hoy vamos a trabajar con esos tres parámetros. Con eso vamos a saber nosotros diagnosticar a nuestro paciente con algún tipo de enfermedad, ya sea restrictiva o obstructiva. ¿Ok? Una maniobra es muy importante. ¿Cómo se tiene que hacer? Primero tenemos que medir y pesar a nuestro paciente en tiempo real. ¿Y esto por qué? Es porque va comparado con un programa de predichos, donde nosotros vamos a comparar al mismo paciente con las mismas características, las mismas estatura, peso y talla, lo vamos a comparar qué es lo normal para ellos, que es el límite inferior de la normalidad, para saber si hay algo anormal dentro de su estudio. Tenemos que decir al sujeto que haga una postura correcta. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en la técnica, que es un enfoque que tenemos que tener en cuenta con este tipo de talleres, y vamos a pedir a nuestro paciente que coloque la boquilla de una forma correcta. ¿Cómo tiene que colocar la boquilla de forma correcta que no la obstruya? Entonces, hay que colocar la boquilla y de esta forma, traigo una boquilla. Okay. Entonces, siempre tenemos que decir a nuestro paciente que coloque la boca y que se selle perfectamente bien con los labios y que no tenga ningún tipo de adherencia con este tipo de boquillas. Entonces, tenemos que decir a nuestro paciente que coloque la boquilla y que saque aire lo más que pueda. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer a nuestro paciente. Meta aire profundo. Colocamos la boquilla. Más, 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 más. Hay que estimular a nuestro paciente que saque todo el aire que se pueda para poder hacer una buena prueba. Esta prueba tenemos que tener por lo menos 3 maniobras
que cumplan con los criterios internacionales. Y esos criterios internacionales, ¿eso qué quiere decir? Que si yo voy a China y me hacen una espirometría en China, voy a Europa, me hacen otra en Europa y aquí en México, me tiene que salir el mismo resultado. Y tenemos que tener los mismos conceptos para poder diagnosticarla. Entonces, es algo que es muy importante respecto a cómo poderlo nosotros traducirlo. Ahora bien, lo que les comentaba, los predichos. Es algo muy importante que nosotros tengamos estos predichos y que identifiquemos que cada paciente tiene que tener su peso, su talla y también su población. Algunos estudios a base de eso pueden ser los NHANES 3, los FATINO, los INER o los GLI. Todos estos tipos de estudios son los que nosotros tenemos que programar nuestro espirómetro para que pueda tener una lectura correcta. Ahora bien, primer punto, paciente. Ya vimos el paciente, ya colocamos la técnica correcta, ya le hicimos a nuestro paciente sus datos, que son de peso, talla, toda esta parte. Ahora, vamos con el punto 2 para poder diagnosticar a nuestro paciente. Aceptabilidad. ¿A qué nos referimos con aceptabilidad? A las gráficas. Nosotros, hoy terminando este taller, tenemos que saber si el paciente es obstructivo, restrictivo o normal con simplemente ver las gráficas. Y ahorita lo vamos a aprender. Tenemos dos gráficas que son las de flujo-volumen y volumen-tiempo. Y esas gráficas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que observarlas y ver si cumplen con el criterio de aceptabilidad. ¿Y cuál es el criterio de aceptabilidad? Primero, que esté libre de artefactos, que sea una técnica limpia, que el paciente cuando haga una expiración la haga y meta aire otra vez. Y esto lo podemos saber en estas gráficas. Esta es la primera gráfica que tenemos que valorar. Flujo-volumen. Esta gráfica de flujo-volumen, ¿qué es lo que tenemos que medir? Primero, que tenga un inicio abrupto, que el paciente haga y posteriormente un descenso gradual, que haga un flujo expiratorio máximo y posteriormente que haga un descenso gradual en la línea cero y posteriormente lo que ven en la parte de abajo es la fase inspiratoria. Tenemos dos formas de hacer espirometría, lo que es la parte de fase activa inspiratoria expiratoria o la fase expiratoria. Hoy en día las guías nos dice que tienen que ser con la fase inspiratoria. O sea, quiere decir esto que al paciente le vamos a colocar la boquilla, le vamos a pedir que meta aire y que sople dentro de la boquilla también y vuelva a meter. Esa inspiración que tenemos es la parte de abajo. Y si ustedes tienen un poquito de imaginación, parece un conito de helado invertido. Así es como debe ser una gráfica normal. ¿Qué pasa si tiene algún tipo de artefacto? Si el paciente tose, si el paciente hace una doble expiración, este tipo de gráfica va a tener alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver gráficamente? Inicio abrupto y un descenso gradual y un flujo inspiratorio. ¿Ok? Ahora bien, tenemos otra gráfica, que es la de volumen-tiempo. ¿Qué tenemos que observar ahí en esa gráfica de volumen-tiempo? El tiempo que dura y la parte del inicio en tiempo cero. Tiene que iniciar en tiempo cero, tiene que tener un ascenso vertical y rápido con una transición de volumen de rodilla, que le dicen, y posteriormente tiene que durar ¿cuántos segundos? Antes eran 6 segundos. Hoy cambiaron las guías y nos dice que tiene que ser 15 segundos. Entonces, es algo que muchos pacientes no lo logran, porque dicen 15 segundos, a ver, una expiración de 15 segundos, metemos aire, sacamos. Muchos no llegan a los 15 segundos, pero eso tiene un poquito de lógica, porque ¿qué estamos buscando con la espirometría? Obstrucción, diagnóstico de EPOC. Entonces, el paciente, ¿qué pasa con el paciente con EPOC? Mete aire, pero no lo puede sacar, tiene atrapamiento aéreo. Entonces el paciente puede durar 15, 20, 30 segundos y el paciente va a seguir sacando aire sin mayor problema. Entonces es algo muy importante, por eso valorarlo. Pero ¿qué pasa si el paciente no llega a los 15 segundos? No pasa nada. Nosotros podemos valorar el último segundo, como lo vemos aquí en el ejemplo, el último segundo de 5 a 6 y con eso nosotros nos da un valor que se le llama meseta. Y esa meseta no debe de pasar de 25 mililitros para que sea una prueba aceptable. Y también tenemos otro gráfico muy importante que tenemos que ver en esta gráfica, que es el volumen extrapolado. Casi todos los espirómetros ya son de sensor de volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente agarra el espirómetro y lo tiene aquí abajo? Cuando dice, meta aire, sople, hace esto. Todo este movimiento ya sensó un flujo. Entonces, ¿qué nos dice las guías? Que este flujo no debe de pasar de 100 mililitros. Entonces, por eso es muy importante que la técnica sería que el sensor lo tuviera cerca para que nada más hiciera, metemos aire, colocamos y nada más hace este movimiento. ¿Ok? Y no hace todo el movimiento que eso sensa un flujo y nos puede dar diagnósticos erróneos. Entonces,
Esto lo podemos comprobar en el mismo estudio. Ahí viene este número que son el y el ET. Y los artefactos variables son los que veníamos. Aquí hay un artefacto de esfuerzos variables. El paciente, eso casi el 80 de nuestros pacientes lo van a hacer. Es una muy buena prueba y la segunda ya titubeó, ya se cansó y ya no lo hace tan bien. La tercera a lo mejor ya se cansó más y ya no lo realiza. Muy importante, si el paciente hace una prueba, puede hacer otras dos iguales. Entonces, ¿cuántas pruebas necesitamos? 3 pruebas, ¿ok? Libre de artefactos. Y esto es lo que le vamos a variar, lo que es la variabilidad. Y hay muchos artefactos en los cuales se los voy a compartir en sus guías. Esos artefactos, solamente estos son unos ejemplos. Cuando el paciente empieza a toser, así se va a ver la gráfica. ¿Cómo tenía que ser la gráfica para poder ser aceptable? Tiempo cero, pico flujo y un descenso gradual. Aquí no tiene un descenso gradual. Aquí, o sea, aparece este tipo de artefactos que se pueden corregir. Entonces, algo muy importante, el patrón espirométrico, era lo que les decía. Viendo solamente la gráfica, ustedes van a poder saber si el paciente está obstruido o está restrictivo o está normal. ¿Ustedes ven los puntos moraditos que están en la parte de abajo? Permítanme. Estos puntos son muy importantes porque al final, no me da el sensor, pero bueno, ustedes pueden ver estos puntos que son los que están en cada gráfica. Estos tipos de puntos nosotros lo podemos observar en cada una de ellas y nos podemos valorar. Si el paciente es un patrón normal, ya como lo podemos hacer, un descenso gradual, pico flujo y un descenso gradual. En un patrón obstructivo, ¿cómo ustedes creen que va a estar ese pulmón? Ese pulmón no va a tener una buena expansión. Entonces, el paciente, vean el patrón obstructivo cómo está cóncavo, ¿ok? Y un patrón restrictivo, ¿qué pasa? No hay un buen volumen. Entonces, el paciente tiene un pico flujo, pero el descenso no es gradual. Si se fijan, el descenso cae. Entonces, ustedes observando nada más las puras gráficas, pueden identificar cuáles son los criterios para poder valorarlo. Entonces, vamos con el punto 3. El punto 1, ¿qué era? Datos del paciente. Punto 2, aceptabilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en la aceptabilidad? Las gráficas, ¿no? Gráficas, volumen, tiempo, tiempo, volumen, que estén bien hechas y estamos. Ustedes viendo esta gráfica, la que tienen aquí, ¿ustedes qué me podrían decir? Eso es así, sin ver otra cosa. ¿Es normal o está restrictiva o está obstruida? Restrictiva por ahí hoy. Exactamente. Tiene un pico flujo, pero no tiene un descenso gradual. El descenso gradual sería hasta donde marca el punto morado, si ustedes se fijan. Entonces, es lo normal que debería de hacer ese paciente. Ahora, ¿qué es lo que nos referimos con repetibilidad? Vamos a hacer de esas 3 maniobras, no debe haber una diferencia entre los dos valores del BEF1 y la capacidad vital forzada de 150 mililitros. ¿Ok? Entonces, estos 150 mililitros es algo muy importante lo que tenemos que hacer, que es, ¿cómo vamos a graduar esa repetibilidad? Aquí tenemos 3 pruebas. Estas 3 pruebas que son las mejores pruebas que hizo el paciente. Ahora ustedes observen, ¿qué es lo que tenemos que observar primero? Capacidad vital forzada. ¿Cuál fue la mejor que hizo? De las 3, 2:10. La que le sigue, mejor prueba, 2:9. ¿Cuánto es la diferencia entre cada uno? 1 punto. Ajá, exactamente. Ahora vamos con el segundo, el BEF1. 1.84. ¿Cuál es la diferencia entre la mejor y la segunda? Ninguna, ¿va? Entonces esa prueba puede ser que es repetible. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a ver la mejor prueba. ¿Cuál fue la mejor prueba que hizo el paciente? De las 3, 4.66. ¿Y cuál es la que le sigue? 55. ¿Cuánto es la diferencia entre una y otra? 0.11. Ajá, 110 mililitros. ¿Está dentro del rango de los 150? Sí, ¿verdad? Si se pasara de los 150, entonces ya no es repetible. ¿Ok? Ahora vamos con el segundo parámetro, el BEF1. ¿Cuál es la mejor prueba que hizo? Ajá. ¿Y la segunda? ¿Cuánto es la diferencia entre estos dos? 12. Son 120 mililitros. ¿Está dentro del rango? Sí, ¿verdad? Entonces esta prueba es repetible, ¿ok? Entonces, los dos primeros pasos que tenemos que tener, aceptables y repetibles. Y aquí le vamos a dar un grado de la espirometría. Si nuestro paciente tiene 3 pruebas que son aceptables y repetibles, tiene un grado de calidad A. Y de ahí vamos a empezar a bajar el grado dependiendo de las pruebas que sean aceptables y repetibles, ¿ok? Entonces, se los voy a pasar a sus correos, ¿eh? Toda esa prueba. Ahora, muy bien. Entonces, vamos a hacer otro último ejercicio de repetibilidad para que quede claro. Tenemos 3 pruebas
y tenemos la parte de la capacidad vital forzada. ¿Cuál fue la mejor prueba? 5.11. Y la segunda prueba, 5.9. Ajá. Y entonces, ¿cuánto es la diferencia? 20 mililitros, 200 mililitros, ¿ok? Y la otra tenemos 4.11 y 4.4. ¿Cuál es la diferencia? 70. Entonces, ¿está dentro del rango? Sí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que entonces es un grado de calidad A. Ahora vamos a ver el algoritmo de lo que nos dice las guías para poder diagnosticar a nuestro paciente. Si tenemos una prueba, que tenemos ya 3 pruebas que son aceptables, repetibles, entonces, ¿qué vamos a seguir? Ok, ya tenemos 3 maniobras, aceptables, repetibles. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Interpretar. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Ok, entonces vamos con nuestra parte final. Estamos a 5 minutos de lograr interpretar nuestras espirometrías. A ver si lo logramos. ¿Ok? Entonces, si por algo fallamos en estos pasos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a repetir el estudio porque no es aceptable y no es repetible, no nos va a servir para diagnóstico. Entonces, tenemos que volver a programar ese estudio con nuestros pacientes. Pero si cumple con los pasos de aceptable y repetible, pasamos a la interpretación. Y aquí está el algoritmo que es muy fácil de la interpretación. ¿Y qué nos dice la interpretación respecto al algoritmo? Nos vamos a ir con la combinación del límite inferior de la normalidad, que si es mayor o comparativo va a ser una espirometría normal. Si está dentro o por abajo de lo normal, sería una restrictiva. Y si el paciente tiene menor del 70% de obstrucción, tenemos que graduar esa obstrucción. Ese es el algoritmo que nosotros vamos a seguir para poder nosotros diagnosticar a nuestro paciente. Ahora, lo vamos a hacer con un ejercicio para que quede muy claro. ¿Ok? Algo muy importante que tenemos que hacer es graduar la obstrucción. Cuando ya identificamos que ya se graduó, que ya el paciente está obstructivo, tenemos que graduar para poder ver las herramientas que nos comentaba la plática del doctor, del tratamiento y de las herramientas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí viene la prueba de fuego de nosotros. De estos 3 pacientes, ¿qué paciente está obstruido? Lo vamos a hacer juntos. Ahí viene el algoritmo al lado. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso y vamos a hacerlo de esa forma correcta. Entonces, empecemos. Creo que tenemos que ver primero la combinación entre cada uno, ¿no? Ok, tenemos lo que es el FBC. ¿Cuál fue la mejor prueba que hizo este paciente? 851. ¿Y está por arriba o por abajo del límite inferior de la normalidad? Por arriba. Entonces, ¿este paciente está obstruido? No, ok. Entonces, ahora vamos con el paciente 2. Lo mismo. Vamos a valorar. La mejor prueba que hizo 68.3 y su límite inferior a la normalidad es 70.8. ¿Cuál es está por arriba o por abajo? Entonces, ¿este paciente está obstruido? Sí, está obstruido. Vamos con el 3. Este paciente, su mejor prueba fue 7.13 y fue su límite inferior, fue 8.16 la mejor y su límite inferior a la normalidad fue 7.13. ¿Está mayor o más abajo? Mayor. Entonces, este paciente no está obstruido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice el algoritmo que ven a su derecha? Veamos, capacidad vital forzada. Vamos a medirla. ¿Está por arriba de la mejor prueba? Sí, ¿verdad? Entonces, espirometría es normal, exactamente. Ahora vamos con el paciente 3. El paciente 3, capacidad vital forzada. ¿Cuál fue la mejor prueba? Ajá. ¿Está por arriba o por abajo? Entonces, este paciente está restrictivo. ¿Ok? Vean el algoritmo de la derecha. ¿Ok? Si está menor, es una espirometría restrictiva, sugestiva restricción. Es algo muy importante. Si nosotros queremos confirmar esa restricción, tendría que ser con una plastimografía. ¿Ok? Entonces, ahorita en menos de 5 minutos ya pudieron interpretar 3 espirometrías. Entonces, ¿cuál fue el paciente obstruido? El paciente 2, ¿no? Está fácil, ¿no? Nada más es práctica. Y ya con el algoritmo. Posteriormente a eso, algo muy importante, y ya para finalizar, porque ya estamos en tiempo, tenemos que graduar la parte de obstrucción. Y algo que nos recomienda oído las guías es por la parte del score Z y la combinación entre ambos. Y aquí lo podemos ver, la puntuación de score Z del FEB1, que es 235. Ese 235, ¿en qué rango queda? Del nivel de obstrucción. Leve, exactamente. Entonces ya queda con una
Entonces ya tenemos el diagnóstico de nuestro paciente. Es un paciente que tiene obstructón, es un paciente que es con EPOC y que tiene una obstrucción leve. ¿Ok? Entonces, si hubieran ahorita ya en estos minutos ya supieron interpretar una espirometría con los parámetros básicos. ¿Ok? Entonces, muy importante siempre para diagnóstico hacer una prueba post-broncodilatador. ¿Qué es lo que quiere decir? Aplicar un broncodilatador de corta acción, hacer la espirometría y volver a hacer 3 pruebas aceptables y repetibles y ver el cambio que hay. Si hay un porcentaje por arriba del 10%, eso quiere decir que el paciente es sugestivo a asma. Entonces, es algo muy importante que tenemos que valorar. Siempre tiene que ser positiva el broncodilatador. Entonces, algo también para determinar, vamos a hacer el último ejercicio, si me lo permiten, para que quede claro. ¿Ok? Veamos el último ejercicio. El primer ejercicio, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Ok, ¿quién dice yo? Tenemos un minuto. Vamos a hacerlo juntos. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para interpretar la espirometría? La combinación entre ambos. ¿Cuál fue la mejor prueba que hizo? ¿Y el límite inferior? Entonces, ese paciente está por arriba o por abajo. Por arriba. Entonces, ¿este paciente está obstruido? No. Ok. Entonces, ahora vamos con el siguiente parámetro, capacidad vital forzada. Este paciente tiene la mejor prueba que hizo fue 2.27 y el límite inferior de la normalidad es de 2. ¿Está por arriba o por abajo? Por arriba. Ok. Entonces, esto quiere decir que es una paciente normal. ¿Ok? Perfecto. Entonces solamente es práctica y ya siguiendo el algoritmo que tenemos. Este algoritmo se los voy a compartir a su correo. Ya con este algoritmo, ustedes pueden ya darle seguimiento a sus espirometrías. ¿Ok?